Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos están contentos en esta mañana? Amén. Sonríe, que Jesús te ama. Sonríe al que tienes al lado y dile: Jesús te ama. Jesús te ama. Bendito Dios. Vamos a hacer un ejercicio. Cierra los ojos. Levanta tu mano derecha. No, es broma. No, pero ahora, de verdad y sinceramente, entrégale esas cargas que no te dejan seguir, que no te dejan caminar. Quizás es algo que viviste hace un tiempo atrás, pero que está ahí. Un peso que no te deja avanzar. Entrégaselo a Jesús. Con fe, sinceramente. Aleluya. Porque vivimos y tenemos que vivir una relación con nuestro Señor. Una relación donde nos contamos las cosas y donde somos sinceros delante de Él. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Amén. Gloria a Dios. ¿Saben por qué es necesario hacer esto y entenderlo? Porque Dios te necesita y Dios me necesita para que formemos parte del cuerpo de Cristo. Y necesita tus dones, necesita tus talentos, necesita tu llamado para que juntos alcancemos su propósito. Y en estos tiempos difíciles, aún más el cuerpo de Cristo tiene que estar unido. Amén. Hacia el propósito, pase lo que pase. No sabemos qué pasará. Bueno, la palabra nos habla un poquito de lo que va a ocurrir en estos últimos tiempos, pero tenemos que estar unidos. Amén. Firmes en su propósito. Bendito Dios. ¿Y saben qué es lo bueno de eso? Que no estamos solos. Porque tenemos a Cristo, y no solamente a Cristo, es que nos tenemos los unos a los otros. Y esto es la victoria del pueblo de Dios, la unidad en Cristo Jesús. Amén. Bendito Dios. Pueden tomar asiento. Y hoy vamos a analizar, y sí que me gustaría que hiciéramos, ¿no? Que pensáramos que tenemos que mirar y tenemos que analizarnos y analizar nuestra mente para poder cumplir el propósito de Dios y para poder formar parte y encajar en el cuerpo de Cristo. Miren, Romanos 12, 2, 3 dice lo siguiente, en Reina Valera dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ustedes ya me conocen, muchos de ustedes me conocen, y yo no me conformo con lo que siempre leo, yo siempre quiero ir mucho más allá. Y me gusta analizar, porque ahí hay riqueza. Ahí es como que se nos abre un abanico de posibilidades. Y esto es sumergirse en la palabra de Dios. Tú sabes, ¿no?, que la palabra dice que la palabra es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo.
Por lo tanto, la palabra es viva. La palabra no está muerta, no es simplemente un libro escrito, la palabra es viva. Amén. Por eso el nombre de Rema, que es la palabra viva que un día hace ¡pa! Y te llega al corazón. Hay algo de parte de Dios, el Espíritu Santo te lanza esa palabra y es viva. Amén. Bendito Dios. Por lo tanto, aquí donde dice no os conforméis a este siglo, la palabra a este siglo, la palabra cuando nosotros vamos al griego, al original, es muy interesante porque esa palabra significa en griego aion. Y el significado de aion es lo siguiente, mira, no tiene un significado único y específico con una palabra. Esta palabra está relacionado con el tiempo, es decir, aion es como un espacio de tiempo. Que en la definición, dentro de esa definición, si nosotros vamos ahí a las raíces y vamos analizando, entra el significado de siglo, como usa Reina Valera, pero también entra tiempo antiguo o tiempo pasado. Por lo tanto, podríamos traducirlo de la siguiente manera. No os conforméis a este tiempo pasado o no os conforméis a este siglo. Pero cuando nosotros analizamos que dice no os conforméis, no sé si caminas conmigo o si te has quedado un poquito atrás, pero si no te espero. Es cuando decimos o la palabra te dice no os conforméis, significa que algo que ya nos hemos acostumbrado desde tiempo pasado es como no te conformes con lo que tenías, no te conformes con lo que tú pensabas. Cuando nos dice no te conformes, es porque es algo del pasado que nosotros llevamos. Amén. ¿Lo entendemos? Por lo tanto, lo podríamos traducir de esta manera. Escucha, mira. No os conforméis a las antiguas costumbres. Espacio de tiempo, algo que arrastramos de atrás. No os conforméis a las antiguas costumbres, sino, dice la palabra, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento o mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si nosotros vamos al contexto de este versículo, como sabemos, ¿no?, que siempre cuando nosotros leemos la palabra le tenemos que hacer preguntas. ¿A quién se dijo? ¿Por qué se dijo eso? ¿A quién iba dirigido? O el contexto, ¿por qué? A ver, voy a analizar por qué se dijo eso. No nos podemos quedar siempre con un versículo. Sabemos que las sectas nacen de un versículo fuera de contexto. Por eso es importante cuando yo tengo el versículo ir al contexto. ¿Por qué se dijo? La palabra es viva. Amén. Si vamos al contexto de este versículo y preguntamos por qué se dijo eso, vemos en los siguientes versículos
que iban dirigidos a estar preparados para formar parte de la unidad del cuerpo de Cristo y recibir nuestro lugar dentro del cuerpo de Cristo. Y nuestro llamado, amén, dentro del cuerpo de Cristo. Lo vemos en el versículo 4 hacia adelante de Romanos 12. Miren, yo lo voy a leer, dice: pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros, y no todos estos miembros desempeñan la misma función. También nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a todos los demás. Tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción con su fe. Si es el de prestar un servicio, que lo preste. Si es el de enseñar, que enseñe. Si es el de animar a otros, que los anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es el de dirigir, que dirige con esmero. Y si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. Amén. Por tanto, al versículo que hemos leído al principio, lo podemos interpretar de esta manera. Miren, escucha, no os conforméis a las antiguas costumbres, a lo de antes, a lo viejo, sino transformaos renovando. Mira que dice renovando. Esto quiere decir transformar nuestra mente con algo nuevo. Renovación. Esto aún refuerza más esa teoría de que si yo tengo que renovar algo nuevo es porque dentro de mi mente había algo viejo, ¿no? Cuando yo tengo que renovar algo es porque lo demás se ha quedado anticuado. Es algo viejo. Por lo tanto, no os conforméis a las antiguas costumbres. Transformaos renovando vuestra mente. Así sabréis y estaréis capacitados para cumplir y saber el propósito de Dios que tiene para vosotros en el cuerpo de Cristo. Amén. Y por cierto, eso que tiene Dios para cada uno de nosotros, ese propósito lo confirma la palabra, es bueno, agradable y perfecto. Es bueno, agradable y perfecto. Amén. Por lo tanto, ahora más o menos vamos engranando todo, pero ¿a qué se refiere con antiguas costumbres? ¿De qué nos tenemos que renovar la mente? Miren, si leemos el versículo 3, ahí hay unos detalles interesantes. Ahí hay información, mira. Dice, digo pues, por la gracia que me es dada, Pablo dijo, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, con moderación, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Aquí me gusta mucho porque Pablo, guiado por el Espíritu Santo, él es como que introduce una palabra
clave para atacar ese punto principal del cual Él quiere hacer ver y mostrar de su enseñanza. Ojo que Pablo está hablando a cristianos en ese momento. Y les dice, no tengan más alto concepto de sí que el que deben tener. Pablo les viene a decir, cuidado, aquí hay un problema y algo que tenemos que mirar, algo que tenemos que analizar. Algunos se sienten superiores a los demás. Tienen un concepto elevado de sí mismos. Es verdad que Dios ha dado dones distintos a cada uno, pero eso no significa que sean superiores a los demás. El tener un llamado específico no nos considera que seamos superiores a los demás. Si uno piensa así, no está conforme a la voluntad de Dios y a la palabra de Cristo. O no saben que la perfección, porque nosotros conocemos que Dios hace las cosas perfectas, simples pero perfectas, que no se pueden debatir, porque nuestro Dios es grande y poderoso. Por lo tanto, o no saben que la perfección viene de la unificación del cuerpo de Cristo. Es decir, que la perfección viene cuando el pueblo está unido en sintonía. Amén. Es igual que el matrimonio. El ser perfecto o la institución perfecta es el matrimonio. Amén. Porque yo solo no soy perfecto, pero en la unidad del matrimonio somos perfectos delante de Dios. Porque Él lo estableció así. Es decir, ¿por qué digo que la unificación del cuerpo de Cristo es la perfección? Porque Dios lo quiso así, para que nadie se gloríe. Fíjate en esto. La mano, mira, vamos a hacer un ejercicio. A ver, mírate la mano, ¿vale? Ahora intenta, que la función de la mano, intenta coger algo, yo qué sé, la cabeza del que tienes al lado, por ejemplo. Vale, pues si nosotros nos fijamos, la mano pues hace su función perfectamente. Pero si nosotros ahora le quitamos el brazo, ¿de qué sirve la mano? ¿Qué no sirve para nada? ¿Qué va a hacer la mano ahí? En cambio, cuando se une la mano con el brazo, hacen una función perfecta. Por lo tanto, la mano sin el brazo no se puede glorificar en nada, de nada. Ahora, la mano con el brazo, sí. En el cuerpo de Cristo, fulanito sin menganito, tenemos que entender que no se puede glorificar para nada. En cambio, cuando están unidos, sí. Mira que la palabra de Dios nos habla mucho del cuerpo. Por eso, porque la perfección está en la unidad del cuerpo de Cristo. Ahora bien, acuérdense de lo que ataca Pablo ahí en la escritura que hemos leído.
no tengan más alto concepto de sí que el que deben tener. ¿A quién nos recuerda esa clase de actitud? Nariz levantada, miro por encima del hombro de los demás. Decir, ustedes saben quién soy yo, ¿no? Oraciones de, Señor, te doy gracias, porque no soy como estos pobres hombres. Ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como esos pobres pecadores de allá atrás. Yo ayuno 2 veces a la semana y doy todos mis diezmos como un buen hijo de Dios. ¿A quién nos recuerda eso? ¿A quién? Miren, vamos a leer Lucas 18, 9, 14. Lucas 18, 9, 14. Dice, fíjate lo que dice ahí, o si no, escucha, dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también Jesús esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano de aquí. Yo ayuno 2 veces a la semana, Señor, y doy mis diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio de mí, porque soy pecador. Ojo, Jesús enseña esto. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Por lo tanto, ¿a quién nos recuerda? Nos recuerda a los fariseos religiosos, nos recuerda a los religiosos. Amén. Por lo tanto, ¿qué son estas antiguas costumbres que tienen nuestra mente cauterizada? Costumbres antiguas, viejas, costumbres religiosas, legalistas. Amén. Jesús también dijo en Mateo 9, 16, 17, dijo: nadie pone remiendo de paño nuevo en vestidos viejos, porque tal remiendo tira el vestido y la rotura se hace peor. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos. Lo uno y lo otro se conservan juntamente. Amén. Bendito Dios. Por eso, si analizamos esto, estas viejas costumbres religiosas que están en nuestra mente tienen que ser desechadas para que entre lo nuevo. No podemos dar cabida de un poco de religiosidad en nuestra mente. Necesitamos renovarla en la totalidad. Amén. Y ahora tú me preguntarás, vale, ¿y a qué se refiere religiosidad? Pues yo te lo voy a responder. La religiosidad es simplemente esto,
Escucha, presta atención, dice, la creencia, religiosidad es la creencia, yo creo que obtengo la bendición o la salvación por méritos propios. Y con mi esfuerzo obtengo las recompensas de Dios. ¿Qué es religiosidad? Es creer que por mis méritos, yo obtengo la bendición y la salvación. Esto es religiosidad. Y a veces en nuestra mente aún tenemos estas cosas. Si nosotros analizamos esta creencia automáticamente, pero piénsalo, no te quedes con esa información que ahora viene, no, analízalo. Si la bendición viniera por mis esfuerzos, es decir, que yo soy el protagonista ahí. Es decir, si yo recibo una bendición, automáticamente yo pienso, gracias a mí. Porque yo hice esto y aquello, por lo tanto me lo merezco. Esta creencia automáticamente nos lleva a gloriarnos a nosotros mismos y a pensar que puedo ser superior a los demás. Por lo tanto, la religiosidad nos hace pensar que podemos ser superiores a los demás. Y esto va en contra de la palabra de Dios. Esto va en contra de la obra de Cristo en la cruz. Es totalmente lo contrario. Sin quererlo o queriendo, aparto a Jesús de la ecuación. Porque ¿de qué me sirve Cristo si depende de mí? No sirve de nada. Por lo tanto, automáticamente quitamos a Cristo de la ecuación. Y yo me convierto en el protagonista principal. Aquí estoy yo. Amén. Ahora bien, esto también quiere decir que si fallo, el culpable también soy yo. Amén. Como dicen los jóvenes hoy en día, voy a lanzar 2 factos. ¿Saben qué son factos? ¿No lo sabes? No estás al día. Los que no son tan jóvenes dicen, voy a lanzar 2 verdades, como puños. Pero miren, la religiosidad afecta de 2 maneras dependiendo del carácter de la persona. Por eso nos podemos analizar, debemos analizarnos. Por lo tanto, la religiosidad afecta de 2 maneras diferentes, depende del carácter de la persona. Una persona, porque somos distintos, por lo tanto, una persona con mucha confianza en sí misma, la religiosidad la llevará al orgullo, a la prepotencia, a la soberbia, y dependiendo del estatus que le otorgan, puede llevarla a ser una persona narcisista. ¿Qué es una persona narcisista? Es una persona que sobreestima sus capacidades, las exalta y exagera sus logros, lo que se denomina grandiosidad, o hasta se cree como Dios. Creen que son mejores que los demás, son únicos y especiales. Cuando sobreestiman su propia valía y logros,
a menudo también subestiman la valía y los logros de los demás. Por lo tanto, ¿podemos formar parte del cuerpo de Cristo con eso? No se puede. Ahora bien, una persona un poco insegura, que no tiene esa confianza de que yo puedo hacer todo, una persona un poquito más insegura, la religiosidad, que también afecta, la llevará a la frustración, a la condenación, hasta el punto de poder alejarse de Dios y pensar que no sirve para esto. Amén. Pero bueno, si nosotros conocemos el Evangelio, ¿sabes qué significa Evangelio? Significa buena noticia. Y hay una muy buena noticia en Juan 3, 16, 18, que Valeria lo ha leído antes al principio. Dice, escucha, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en Él cree, para todo aquel que en Él haga. No, para todo aquel que en Él cree. No se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo, ¿para qué? Para condenar al mundo. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Amén. Bendito Dios. El que cree en Él no es condenado. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amén. Por lo tanto, ¿qué necesitamos para no ser condenados? Creer que Dios mandó a su Hijo y que por medio de Él lo obtenemos todo. Por medio de Él lo obtenemos todo. Amén. Por lo tanto, ya no depende de mí, sino depende de Cristo. Amén. Saben que esto ya es empezar a renovar nuestra mente. Ya no depende de mí, depende de Cristo. Bendito Dios. ¿Te acuerdas que ahí en el versículo 3 de Romanos 12 que hemos leído antes, te dije que me gustaba mucho porque Pablo, por medio del Espíritu Santo, introducía muy hábilmente una palabra clave para atacar el problema? ¿Te acuerdas? Que él dijo, mira, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Pablo, con mucha sabiduría, para confrontar y dar la solución al problema, usa la siguiente frase: digo pues por la gracia que me es dada. Ahí Pablo da la solución al problema. Digo pues, por la gracia que me es dada. ¿Qué es gracia? Es un favor inmerecido. Es decir, que Pablo con sus palabras choca con el problema y lo destruye. Porque dice, por la gracia que me es dada. Gracia es un favor de parte de Dios inmerecido que tú ni yo lo merecemos. Dios dijo, de tal manera amó Dios al mundo. ¿Se merecía ese amor el mundo? ¿Nos merecíamos el amor y el perdón de Dios? No, porque no fuimos capaces de cumplir
con las exigencias que Dios pedía por la santidad. Y no porque Él sea sino porque la santidad misma te lo pide. Dios es santo y Dios no se puede unir con el pecado. Es una ley, no se puede. Pero Dios sí que quería acercarse a nosotros. Por eso dice, de tal manera amó Dios al mundo que tuvo que entregar a su Hijo para que todos aquellos que creyeran en Él sean salvos y no sean condenados. Gratuitamente. Por eso la gracia es un favor inmerecido, un favor de parte de Dios, una bendición de parte de Dios que nosotros no merecemos. Y dentro de ese favor inmerecido está bendición, salvación, todo, todo. Amén, todo. Es decir, todo lo que obtenemos de parte de Dios y lo que alcanzamos es un regalo que Él nos da aún sin merecerlo, solo por el hecho de creer en Jesús como nuestro Señor y Salvador. Por lo tanto, Pablo les dice lo siguiente: sin merecerlo, Dios me ha dado la capacidad, me ha capacitado por gracia. Sin merecerlo, Dios me ha capacitado. Por eso les viene a decir, es absurdo que ustedes tengan un concepto de sí mayor que el que deben tener. No se dan cuenta que todo lo que tienen y han alcanzado viene de Él y solamente de Él. Lo opuesto a la religiosidad es entender la obra de Cristo, la gracia. Amén. Lo opuesto a la religiosidad es entender esa obra de Cristo. Párate, medítalo, piensa en esto, piensa en la obra de Cristo y en todo lo que conlleva. No nos quedemos con la religiosidad de tener que cumplir las leyes de Dios con esfuerzo humano. Tienes que adentrarte dentro de lo que significa esa obra redentora de Cristo. Que Él vino a pagar el precio por nosotros en la cruz y que dio su vida por nosotros. La religiosidad es creer que obtengo la bendición o salvación por méritos propios y con el esfuerzo soy merecedor de las recompensas de Dios. La gracia es lo contrario. Obtengo la bendición y la salvación aún sin merecerlo, por amor y misericordia de nuestro Dios, porque con mis fuerzas es imposible y mi Dios lo sabe. Amén. Bendito Dios. Jesús, viendo como los fariseos religiosos, llenos de orgullo y prepotencia, ponían cada vez más carga sobre el pueblo a través de esa religiosidad, y veía al pueblo frustrado, condenado, arrastrándose por el suelo, y les dice estas palabras. En Mateo 11, 28, 30, Jesús dijo: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén.
Porque cuando nosotros entendemos la obra de Cristo, cuando nosotros entendemos la gracia de nuestro Señor, cuando nosotros entendemos cómo obra Dios, es imposible que nos enorgullezcamos porque nosotros no hemos hecho nada. Lo único que podemos hacer, ¿saben qué es? Es agradecer. Es agradecer. Bendito Dios. Pueden poner la imagen del yugo. Claro, cuando Jesús dice, llevad el yugo o poneos a mi lado, es que significa esto, el yugo es la madera que une a estos dos animales. Es como Jesús siempre, Él predicaba de esta manera. Él iba por los campos y veía y Él se paraba y le decía a los discípulos y a los que se encontraba con los ejemplos que veía. Y seguro que Él vio esta imagen y les dijo, venid a mí. Vosotros que estáis cargados, que estáis trabajados, porque yo sé que la religión nos pone un peso que ni vosotros podéis llevar, ni ellos, ni aquellos que se atreven a ponerse ese peso, ellos tampoco no pueden. Pero venid a mí. Jesús dijo, yo soy la solución. Y ya veréis que os haré descansar. Y miren, os voy a ayudar. Porque esto es que cuando uno está cansado y agotado, el otro le ayuda a empujar. Y esto es lo que hace Jesús con nosotros. Esto es la gracia, no es la religiosidad. Si fuéramos, los religiosos andan solos con esto. Porque ellos pueden, ellos se ponen el yugo y dicen, no necesito nada, no necesito nadie al lado, yo lo puedo cargar y yo lo puedo llevar. Pero Jesús nos enseña a ser mansos y humildes como Él. Es decir, ven, yo te voy a llevar, yo te voy a ayudar. Y vas a alcanzar esa meta, vamos a llegar juntos, pero déjame porque yo sé que tú no puedes. Por lo tanto, yo te ayudaré. Y eso es ser manso y humilde, dejarse ayudar. Entender que no somos nosotros, sino que es nuestro Señor y nuestro Salvador el que nos guía y nos lleva a cumplir su propósito y alcanzamos la salvación y la bendición por lo que Él hizo en la cruz. Esto es lo que les quería enseñar a su pueblo. Y allí hallaréis descanso para vuestras almas. Porque si tú vas conmigo ya verás que esa carga será fácil, ligera, porque yo te voy a ayudar, te dice el Señor y me dice el Señor. Amén. Y ya para ir terminando, la conclusión. Es lo siguiente, resumen. Debemos quitar la religiosidad de nuestra mente. ¿Vale? ¿Entendido? Debemos quitar la religiosidad de nuestra mente y renovarla por completo. Acuérdense que Jesús dijo, no puedes poner vino viejo en odres nuevos. Los odres nuevos tienen que tener el vino nuevo. Por lo tanto, quitemos todo esto de nuestra mente y la renovamos por completo, entendiendo el nuevo pacto de gracia. Amén. Que es por medio de Cristo Jesús. Así, cuando nosotros entendemos esto, así encontraremos nuestro lugar en el cuerpo de Cristo. Y lo más tremendo es que vamos a encajar ahí en el cuerpo de Cristo perfectamente. Vamos a encajar en la perfección dentro del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque vamos a entender que lo que recibimos cada uno
lo recibimos porque Dios sabe que es lo mejor para el cuerpo de Cristo y para nosotros. Y es algo que no nos hemos ganado, sino que en realidad ha sido un regalo de parte de Dios. También entenderemos que no hay, en el cuerpo de Cristo, no hay nadie superior a los demás. En el cuerpo de Cristo no hay nadie superior a los demás, porque delante del Señor todos y cada uno de nosotros tenemos el mismo valor. Todos tenemos el mismo valor. ¿Saben cómo lo sé? Porque todos hemos sido comprados con la misma sangre, la sangre de Cristo. Por lo tanto, tenemos todos el mismo valor, todos. En el cuerpo de Cristo todos somos iguales. ¿Con diferentes dones? Sí. Lo que nos hemos hecho la idea de que no, pero el que está allá tiene más estatus. No, nada que ver. Dios da conforme a su voluntad. Pero en el cuerpo de Cristo todos y cada uno de nosotros somos iguales. Porque ¿quién se ha ganado su puesto? Humanamente nadie. Por lo tanto, ¿puedes glorificarte? No, me puedo glorificar yo tampoco. Al contrario, gracias le tenemos que dar al Señor por su misericordia. Y además vemos que bajo ese nuevo pacto de gracia, que esto es lo más maravilloso de todos, la perfección se consigue en la unidad del cuerpo de Cristo. Amén. Por lo tanto, automáticamente necesito de los hermanos para poder gloriarme de cualquier cosa. Yo solo o tú solo somos unos pobres insignificantes. Perdóname por decírtelo así, pero es la realidad. Si somos algo en la iglesia, y cuando me refiero al cuerpo de Cristo, no me refiero solamente a nosotros como iglesia, es que voy mucho más allá. Es las iglesias en sí, el cuerpo de Cristo en sí. No necesitamos los unos a los otros. Amén. Porque solos no somos nada. Si en algo nos podemos gloriar es cuando estamos juntos, unidos, engranados, en el lugar donde Dios te ha puesto. Ahí encajas perfectamente ahí para poder cumplir el plan de Dios sobre la tierra. Amén. Bendito Dios, porque esto es la gracia de Dios, que nadie se puede glorificar. Nadie es más que el otro. Amén. Por lo tanto, la religiosidad no tiene cabida dentro del cuerpo de Cristo. No tiene, porque todo es por gracia, por misericordia. Amén. Por lo tanto, no nos queda otra que aprender a ser mansos y humildes y agradecerle a Dios por todas las cosas. Amén. Bendito Dios. Esto es renovar nuestra mente. Bendito Dios. Porque es eso, la religiosidad no tiene cabida dentro del cuerpo de Cristo, no. El único que se lleva la gloria aquí es el Señor, es el único. Amén. Y cuando la gracia de nuestro Señor está dentro del cuerpo de Cristo, todo es perfecto, todo se perfecciona. Amén. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Así, Señor bendito, queremos darte, Señor, la gloria y el honor, Señor. Gracias, bendito Dios. En esta mañana queremos glorificarte y exaltarte. Venimos ante ti, Señor, a entregar, Señor amado, a presentar nuestros cuerpos delante de ti, Señor. Nuestras mentes.
Señor, queremos profundizar, Señor, en todo nuestro ser para sacar todo lo que no proviene de ti, todo lo que pueda dañar, Señor bendito, al cuerpo de Cristo. Todo, Señor amado, bendito Dios, lo que pueda ensuciar, Señor, tu obra. Por eso, Señor, te damos gracias y te pedimos, Señor, que podamos entender y comprender y poder tener esa revelación, Señor, de tu obra, de esa obra maravillosa, Señor, que tú, Señor, hiciste, viniendo a la tierra, Señor, poniéndote a nuestra altura y pagando el precio por nosotros en la cruz y resucitando al tercer día. Gracias, Señor, porque la victoria, Señor, proviene de ti y tú nos las has dado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Jesús.